Muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Mi nombre es Jessica Candanedo. Soy parte del grupo organizador de este curso. Les damos la bienvenida a todos, en especial a nuestra expositora del día de hoy, que tengo el agrado de presentarles, Dora Edith Sánchez Potá, que tiene formación académica de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tiene diplomado sobre banca y finanzas de la Escuela Judicial de Panamá. Tiene posgrado de litigios civiles y máster oficial en ciencias jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Posgrado en docencia superior de la Universidad Interamericana de Panamá. Posgrado en gestión y prevención de error y responsabilidad legal médica y farmacéutica de la Asociación Argentina de Derecho Médico y de Salud, Asociación Argentina de Derecho Farmacéutico. Maestría de Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Latina de Panamá. Especialización en Derecho Sanitario de Euroinnova Business School. Posgrado en Negociación, Mediación, Conciliación, Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Además tiene curso de Buenas Prácticas Clínicas del Instituto Conmemorativo Gorgas y de Responsabilidad Civil Médica de la Universidad Pompeu Fabra. En cuanto a su experiencia laboral, en la actualidad labora en el Hospital Nacional como gerente de gestión de crisis y riesgos, asesora legal de oficina oficial de cumplimiento. También Derecho y Salud Panamá, una organización de la cual es fundadora y expositora, ofrece docencia en temas de derecho médico y prevención de riesgos legales para estudiantes y profesionales de la salud, así como asesoría legal para profesionales de la salud y asociaciones médicas. Además es docente en la Universidad de Santander del posgrado de Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud y miembro del Comité de Bioética de la Investigación. También es asesora legal de la Sociedad Panameña de Anestesiología, Reanimación y Algiología. También es docente de la Maestría de Gerencia Hospitalaria de la Universidad del Istmo, así como directora del capítulo de Panamá de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y asesora legal de la Junta Directiva de la Asociación Panameña contra el Cáncer. También en la actualidad es asesora legal de la Junta Directiva de la Fundación CLASA, Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología. Farmacias y también asesora legal de Farmacias Centro Médico Nacional y Hospital Nacional, así como presidente y oficial de cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Clínica Nacional. Le damos la bienvenida a la licenciada Dora, que nos va a estar hablando el día de hoy acerca de un tema muy importante para este curso de bases de datos para investigación clínica, que es el de protección de datos personales en salud. Bienvenida, licenciada Dora. Adelante. Hola, muchísimas gracias, Jessica, por la presentación. Gracias al centro por la oportunidad de poder brindarles la noche de hoy esta breve docencia a todos los que han sacado su tiempo para esta noche escucharme. Espero que sea de mucho provecho para los que están en la línea de la investigación y también para todos los profesionales de la salud, porque en verdad esto es una materia que todos los que estamos en el sector deberíamos conocerla para prevenir riesgos legales. Como conversábamos anteriormente, la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre la protección de datos personales en salud. Vamos a ver, obviamente, el fundamento legal que tiene esta presentación, la responsabilidad compartida que existe durante el proceso asistencial, vamos a hablar del expediente clínico, vamos a hablar sobre la custodia, la confidencialidad y todas las excepciones. Vamos a hablar del acceso a la información de pacientes fallecidos, hablar un poquito sobre la ley de telesalud
también que todo esto abarca términos de protección de datos personales. Entonces, como primer punto, es importante mencionar, pues, que este tema de protección de datos personales, muchas personas quizás lo han empezado a escuchar del 2019 para acá, pero realmente la protección de datos personales en salud data de hace varios años atrás, específicamente desde la Ley 68 de 2003, que es la que establece los derechos y los deberes de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada. En esa ley, el legislador establece como uno de los derechos fundamentales de los pacientes el derecho a la información de todo lo relacionado a su salud, pero también establece el derecho a que se guarde confidencialidad de todos sus datos, que eso va de la mano con el derecho a autonomía que tiene el paciente, de él poder decidir y tomar todas sus decisiones una vez esté debidamente informado. ¿Qué quiere decir esto también? Que el paciente es el dueño de su información, es el titular de esa información. Lo que hacen los hospitales es custodiar ese expediente clínico conforme a lo que establece la ley, pero la información, todo lo que ahí está, todo lo que contiene un expediente clínico pertenece al paciente y solo se puede compartir esa información a las personas que el paciente indique. Y no solo lo que está escrito, sino la información verbal también que se comparte. Siempre hay que tener ese aval del paciente para poder compartirlo. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de protección de datos personales en salud. Y yo siempre lo menciono, yo creo que el personal de salud, a diferencia del personal de las otras industrias, que no es hasta el 2019 que se les exige esta protección, esta confidencialidad, que exista una trazabilidad de los accesos, el personal de salud sí maneja esta información. O sea, la información clínica de los pacientes lo maneja con mucho recelo, con mucha cautela. No, es difícil que uno encuentre a un profesional que comente con ligereza información sensitiva de sus pacientes, ¿no? Yo creo que todo el que está en el área de la salud es muy consciente de esa obligación que tenemos de guardar confidencialidad de los datos. Entonces, eso por un lado. Esta ley 68 de 2003, que establece estos derechos y estas obligaciones de los pacientes, es reglamentada a través del decreto ejecutivo 1458 del 2012. Así, 9 años después, se reglamenta y esta norma complementa muchísimas cosas que la ley 68 deja en una zona un poco gris, pues. Pero a manera de conclusión, en cuanto a estas dos normas, es eso, que el profesional de la salud tiene que guardar estricta confidencialidad de toda la información relacionada a los pacientes y a los procesos asistenciales en los que participe y que no debe compartir esa información a menos que tenga autorización del paciente. Entonces, luego esto es lo que respalda la parte de salud. Luego, en el 2019, como resultado de muchísimas iniciativas a nivel mundial, Panamá emite su ley de protección de datos personales. En otras latitudes, en Europa, tienen ley de protección de datos personales hace más de, no sé, 10 años. Hay una cultura de protección de datos personales. No solo los establecimientos están conscientes de lo que tienen que hacer con los datos personales, sino también que el particular, la persona, conoce su derecho y exige que se cumplan con estos requerimientos. Entonces, Panamá emite su norma de protección de datos personales en el 2019, y es ahí donde nosotros empezamos a escuchar un poquito más sobre este tema, ¿no? Esta ley es importante que ustedes, como profesionales de la salud, conozcan que esta norma es una norma general, la Ley de Protección de Datos Personales. Eso implica que, no sé, si, por ponerles un ejemplo, ustedes van a un establecimiento bancario para solicitar un préstamo de auto, los datos que ustedes den a esa entidad bancaria solo deben ser utilizados para ese trámite puntual. No puede ser que, no sé, 6 meses después
de ese mismo banco lo estén llamando para ofrecerles tarjetas de crédito o cualquier otro producto que tenga el banco. Eso era una práctica que se llevaba a cabo muchísimo aquí en Panamá, no solo con los bancos, las financieras, las telefónicas, que uno se preguntaba, oye, pero esta gente, ¿cómo tiene mi teléfono? ¿Por qué me llaman a mi casa? ¿Por qué me llaman a mi trabajo? ¿Por qué? Porque había una venta, claramente, de bases de datos. Eso ya se acabó. A través de esta norma hay conciencias, hay consecuencias sobre esto y también hay una parte importante que es el rol que tenemos cada uno de nosotros como individuos de exigir la protección de esos datos y de que el comercio, si requiere mis datos para cualquier otra cosa, si me quiere mandar propaganda, si me quiere ofrecer cualquier otro producto, me lo tiene que solicitar a mí una autorización expresa para que yo pueda entonces recibir esa información adicional al trámite que yo estoy realizando. Entonces, parte de las obligaciones que tiene el individuo es actualizar sus datos personales. Y eso es muy importante porque en salud siempre tenemos el inconveniente de que cuando el paciente está en el proceso de admisión, hay una molestia, porque quieren que lo atiendan enseguida, porque no quiere decirte dónde vive, porque le incomoda que tú sepas dónde trabaja, le incomoda que tú le digas con quién está casado, o sea, y todo eso son datos personales. Así como el banco nos pide la vida entera para hacer su due diligence y llenar todos los papeles y determinar si nos va a prestar o no el dinero, en salud esos datos personales tienen una relevancia aún mayor, porque, como ustedes saben, la historia clínica se nutre parte de la información que da el paciente y parte de la información que se va creando durante su proceso asistencial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos datos personales que da el paciente al inicio lo acompañan durante toda su hospitalización. O sea, si yo tengo un paciente que no tiene su cédula, pero que me dicta su cédula, ese es el número de cédula que yo voy a poner, porque en principio de buena fe el paciente tiene el deber de darme información veraz y yo trabajo con la información que me da el paciente. Entonces, obviamente, lo que siempre se recomienda es que el paciente se matricule, se identifique, podamos cotejar que efectivamente es la persona a quien estamos atendiendo, porque eso también es un principio básico de seguridad del paciente, ¿no? La identificación correcta del paciente. Pero ¿qué pasa con esta ley de protección de datos personales? Le traslada al paciente o al titular de los datos la responsabilidad de actualizarla. ¿Esto qué significa? Si yo me mudé y yo la última vez que fui al Hospital Nacional a hospitalizarme vivía en, no sé, Betania y ahora yo vivo en Chanis, yo tengo el deber de actualizar esa información. O sea, no puedo pretender que el hospital actualice mis datos por obra de magia si yo no aporto esa información. Entonces, esta norma de protección de datos personales, hay ciertas cosas que sí podemos complementarlas con el principio de la confidencialidad y la protección que tenemos en salud, pero una no reemplaza a la otra. ¿Por qué? La ley de protección de datos generales, de protección de datos personales del 2019 es una ley general. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley también dice, bueno, si existen unas normas específicas para regir estos temas en diferentes sectores, prevalece la ley específica. Entonces, en salud, la ley específica de protección del paciente es la ley 68 y su reglamentación. Por tanto, los principios que nosotros aplicamos en salud son los que establece la ley 68. Pero no está de más que ni las instituciones de salud, ni los profesionales de salud, tomen en cuenta esas otras bondades que tiene la ley de protección de datos personales, como esto que les comento, de la obligación que tiene el titular de actualizar los datos. En la ley 68 lo menciona muy a grosso modo, pero no lo establece como una obligación directa, y yo creo que eso es sumamente importante, porque sobre todo ustedes que están en temas de investigación saben perfectamente
que la información que nos da el paciente en materia de sus datos demográficos, o sea, es lo que precisamente se utiliza para temas de estadística, para temas de toma de decisiones, para distribuir los recursos, para establecer campañas de prevención, etcétera. O sea, es una información realmente importante. Entonces queda ya de cada instalación de salud evaluar qué cosas hacen falta implementar de cara a esta norma genérica de protección de datos personales. Entonces es ahí donde ya vemos que no solo el banco, sino que ahora cualquier lugar donde tú vas, cualquier página web a la cual tú te metes, si tú quieres comprar algún tipo de producto en no sé, cualquiera de estas tiendas de conveniencia, te sale enseguida la alerta de que ellos te pueden mandar publicidad, no sé qué, pero te piden la autorización, porque ellos se quedan con tus datos. Entonces se comprometen al manejo correcto de tus datos personales. Otro fundamento de lo que vamos a hablar hoy de protección de datos personales y sobre todo en materia de investigación, que es lo que a ustedes les interesa, también está amparado en la Ley 84 de 2019, que es la ley que establece o regula la investigación en salud. Esta ley es sumamente importante, definitivamente hay un antes y un después en materia de investigación después de esto. Esta norma, y siempre lo menciono porque es un reconocimiento que creo que hay que hacer cada vez que se pueda, a la doctora Ana Sánchez Urrutia, que en paz descanse, que ella fue realmente la creadora de esta norma. Esta norma respalda todo lo que es la investigación en salud en Panamá, establece el rol tan importante que tienen los comités de bioética y esa protección también a todos los que participen en un proceso de investigación. Entonces, esta norma también obviamente tiene como norte esa protección, esa confidencialidad de los datos de todos los individuos. Por otro lado, que van casi siempre en la misma línea, tenemos que en el 2021 en Panamá se emite la ley 203 de telesalud. Esta ley obviamente surge en plena pandemia, donde todos nos tuvimos que poner creativos, confiamos un poco más en estos sistemas que el día de hoy nos permiten tener esta conferencia, estando muchos de ustedes en diferentes lugares, pero dándoles la oportunidad de recibir la información en tiempo real. Entonces, en salud también se han llevado procesos de medicina a través de esta tecnología y se emitió esta ley de telesalud en Panamá, que obviamente falta mucho por madurar, estamos en los primeros pasos, pero esta ley también contempla el tema de la protección de datos personales, establece claramente qué tiene que hacer la persona que va a brindar servicios a través de telesalud, cómo debe ser la protección de todos esos datos, los sistemas de seguridad que tiene que tener, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último está el Decreto Ejecutivo 285 de 2021, que reglamenta la Ley 81 de datos personales. Entonces, todas estas normas realmente se conjugan perfectamente y el mensaje que nos dan es que la información que nosotros tengamos de un tercero siempre la debemos tratar de manera confidencial. Y que para poder transmitirla, publicarla, tenemos que tener la autorización de ese tercero que es el titular de esa información. Ese es el mensaje que a grosso modo dan todas estas normas. Visto lo anterior, y como les mencionaba, de la Ley de Protección de Datos Personales y de esa responsabilidad compartida, tiene mucho en común con los que les mencionaba con el tema del paciente. El paciente realmente tiene una responsabilidad. Y es definitivamente compartida con la instalación de salud, porque la instalación o los profesionales de la salud tienen la obligación de guardar estricta confidencialidad, pero el paciente tiene esa responsabilidad de dar sus datos correctamente, identificarse, notificar
con toda sinceridad cuál es su padecimiento actual, cuáles son sus enfermedades anteriores, si ha tenido hospitalizaciones, qué medicamentos está tomando, todos los asuntos relacionados a su salud pasada y presente, porque es de allí donde se nutre toda su historia clínica y claramente las decisiones o la línea del tratamiento que pueda tener el médico tratante, ¿no? Entonces, es súper importante que uno cree esa conciencia en el paciente, porque muchas veces el paciente desconoce eso y cree que es que él solo llega y ya el médico tiene que ser súper mago y saber qué es lo que tiene, pero en realidad debe existir ese coloquio que obviamente ustedes como profesionales de salud tienen que promoverlo, hacer las preguntas correspondientes y lograr que el paciente tenga esa conciencia de que tiene que decir toda la información relacionada a su salud y no solo decirla, porque hay gente, como bien cita Dr. House, que todos los pacientes mienten y eso es una realidad. Entonces, no tiene que lograr ese nivel de confianza para que el paciente realmente se confiese y diga todas las cosas relacionadas a su salud, porque de eso también depende mucho lo que se maneje durante su hospitalización. Entonces, la norma dice, o sea, la ley 68 establece que el paciente tiene que dejar constancia de que toda la información que dice es veraz y que eso debe estar firmado, ¿no? Aparte, también el paciente tiene esa responsabilidad de que cuando recibe información por parte del médico o del centro hospitalario, se tiene que matricular. Tiene esa obligación, que es lo que se conoce como consentimiento informado, que no es materia de esta charla, que después con mucho gusto lo podríamos coordinar. Cuando el paciente está debidamente informado, tiene que matricularse y decir, sí, efectivamente, he sido informado de esto, lo comprendo, y determinar si autoriza o no el procedimiento, ¿no? Entonces, existe claramente esta responsabilidad compartida que tiene en común la ley de protección de datos versus lo que hacemos nosotros en el día a día en salud. Entonces, por nuestra parte o la parte asistencial, tiene la obligación de hacer el registro correcto de esa información, de esos datos que nos dé el paciente. Tenemos que actualizarla una vez que el paciente nos dé la información y sobre todo tenemos una responsabilidad súper grande que en realidad la norma se la atribuye directamente a los hospitales, que es la responsabilidad de la custodia del expediente clínico. Y esta responsabilidad es realmente grande porque es hasta por 20 años después desde la muerte del paciente. Pero, ¿qué es el expediente clínico? ¿Qué cosas son las que la norma dice que tenemos que guardar? Aquí vamos entonces a explicar un poco el tema, ¿no? Definitivamente el expediente clínico tiene datos personales del paciente, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su sexo, el número de cédula de identidad, si tiene seguro social, su domicilio, su teléfono, o sea, todos los datos personales que se puedan, se recaban, obviamente. El expediente clínico también contiene todos los datos de ingreso, la fecha de asistencia, las indicaciones de su procedencia, si es un traslado, todo ese detalle claramente se refleja en el expediente clínico. También contiene los datos asistenciales, que es el servicio, la sala en la que esté el paciente, el número de la habitación o el número de cama, quién es el médico tratante responsable del paciente, si tiene seguro privado, esa referencia también se pone por temas de cobertura de póliza en el sector privado. Están obviamente los datos clínicos, que son todos esos antecedentes familiares, los personales, fisiológicos, patológicos, la historia clínica, el examen físico, las hojas del curso de todo ese proceso asistencial y el tratamiento médico. Están todo lo relacionado a los procedimientos, las interconsultas, los relevos de responsabilidad, que esos son documentos importantísimos que hay siempre que custodiar y que tienen que reposar en el expediente.
los consentimientos informados, donde definitivamente el paciente, una vez, como ya les dije al principio, recibe la información, decide si autoriza o no las recomendaciones que le está dando el médico. En el expediente obviamente también reposan los datos quirúrgicos, todo lo relacionado al protocolo operatorio, el informe de anestesia, en los casos de parto, todos los datos del registro y el egreso del paciente, o sea, todo el informe de alta, el documento de alta voluntaria, el informe de necropsia, si es que existe, debería también constar en el expediente clínico. Es importante que ustedes como investigadores y como profesionales de la salud comprendan que todos estos datos personales que se mantienen custodiados a través del expediente clínico, no es que solo los datos personales constituyen el expediente clínico. Ya vimos que el expediente clínico también tiene otra información. Lo cierto es que la norma establece y define que en el expediente clínico se debe procurar la máxima integración posible de toda la información clínica de cada paciente. Y aquí la norma es súper clara y dice, bueno, esto puede ser mediante soporte de papel, mediante soporte audiovisual o informático, que cada vez lo vemos más. Antes la única opción de expediente era mediante soporte de papel y eso era un problema con el tema de la interpretación, de qué era lo que decían, que ahora poco a poco todas las instituciones están migrando al expediente electrónico. Lo cierto es que la norma lo que te exige es que tú puedes tener el formato que tú quieras de expediente clínico, siempre que garantices la autenticidad del contenido y su reproductibilidad futura. ¿Por qué? Porque el paciente, como dueño de esa información, te puede pedir copia de su expediente cuando quiera y cada vez que quiera. O sea, aquí no hay un límite porque recuérdense que el alcance o la responsabilidad que tienen las instituciones de salud es solo de custodia. No es de decirle al paciente, bueno, ya yo le di copia, no le voy a dar más copia de su expediente. Eso no lo podemos hacer porque el expediente es del paciente. Entonces, siempre hay que procurar, y esto es lo que exige la norma, es que tú tengas un formato de expediente clínico que tenga todos los datos personales, todos los datos clínicos, que tú puedas tener acceso a ese expediente, que puedas reproducirlo, pero sobre todo que tú te asegures de que queden registrados todos los cambios y que estén debidamente identificados todos los profesionales que participan en el proceso asistencial de ese paciente. O sea que cada profesional que atiende a un paciente se debe matricular en el expediente. No puede ser que porque es un expediente electrónico y yo estaba de turno y se me olvidó cerrar sesión, vino mi colega y escribió como si fuera yo y, no sé, me quedé todo el tiempo atendiendo al mismo paciente. Eso no puede ocurrir. Cada uno tiene que matricularse y eso no solo tiene una implicación porque lo establezca la norma y porque es un protocolo de seguridad de los hospitales, sino que el expediente clínico es un documento médico legal. El día de mañana, ni Dios lo quiera, ocurra una reclamación, el juez, lo primero que va a ver, el juez o el fiscal va a decir, bueno, denme el expediente clínico, quiénes atendieron a esta persona, bueno, llámenmelos a todos y va a cotejar lo que dice esa persona con su testimonio versus lo que está en el expediente clínico. Pero resulta que es que yo atendí y yo hice un montón de cosas, pero yo nunca escribí. O escribe, pero está con otro usuario. O sea, esas cosas, esas inconsistencias no deben ocurrir o debemos procurar que ocurran lo menos posible, ¿no? Porque es un tema, ya les digo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como profesionales y el expediente clínico, la verdad que es muy amplio, su valor es, la verdad que inmenso y quien no lo vea de esa manera, yo lo invito a que valore el expediente clínico como lo que es y yo siempre los menciono en las charlas o en las docencias que doy. El expediente clínico es
como la caja negra. O sea, siempre cuando escuchamos accidentes, sean aéreos, terrestres, etcétera, te dicen, no, hay que esperar que nadie sabe qué fue lo que ocurrió en el accidente, hay que esperar qué dice la caja negra. Bueno, en salud, la caja negra es el expediente clínico, porque nadie se puede acordar con detalle de todo lo que hace con un paciente, o todo lo que le dice un paciente, o todo lo que ocurre durante un proceso asistencial de un paciente. Entonces, lo único que queda después de 10, 20 años es el expediente clínico, es lo que yo escribí en el expediente clínico. Entonces, al final, eso es lo que llega a los tribunales, es lo que llega a las fiscalías, y yo creo que, lo repito, porque siento que todavía no hemos llegado al grado de conciencia que se necesita para que los expedientes clínicos estén suficientemente nutridos de la información y reflejen todas las cosas que los profesionales de salud hacen durante el proceso asistencial de un paciente. Yo creo que muchas veces nos quedamos muy cortos, simplemente decimos cirugía sin complicación, ya, chao. O sea, ¿qué hiciste? Tú puedes explicar ahí todo lo que sucedió, o sea, y más todavía cuando ocurren las complicaciones, es cuando más documentado tiene que estar todo lo que yo hice, todos los medios, porque al final, vuelvo y repito, lo único que queda es el expediente clínico. Entonces, ya para cerrar esta parte del expediente, les reitero que los hospitales tienen la responsabilidad de velar por la integridad de todos los documentos que conformen el expediente clínico, de guardar estricta confidencialidad de toda la información contenida allí. Por eso yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de gestionar algo con un departamento de archivo clínico. Creo que en la Caja del Seguro Social se llama Regis. Eso es un tema, porque hay un filtro grandísimo para tú tener acceso a un expediente clínico. O sea, tú tienes que ser el paciente o estar autorizado por el paciente, punto, final. No puede venir la tía que quiere ver el expediente del sobrino, no puede venir la novia que quiere, o sea, no puede venir la mamá a ver el expediente clínico de un hijo suyo mayor de edad. Con eso se los digo todo. Si el hijo que es mayor de edad está consciente y orientado, no ha autorizado que se lo facilite. Entonces, hasta allá llega el nivel de la protección de los datos en salud. Entonces, definitivamente, la confidencialidad es algo que tenemos en común todos los que estamos en salud. Creo que hay suficiente cultura y conciencia de esa responsabilidad que nosotros tenemos como médicos, como personal asistencial, inclusive hasta el personal administrativo. En mi experiencia les digo, nosotros entrenamos en Hospital Nacional hasta el personal de higiene, el personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque mientras ellos hacen sus labores, puede que el médico le esté dando un diagnóstico a una persona y puede que esa persona, ellos no la conozcan, pero es un paciente, o puede que sea un PMI, pues una persona importante o un famoso, etcétera, y ellos están ahí escuchando. O sea, todo el mundo, todo el que trabaje en una institución de salud tiene que ser consciente que todos los datos, cualquier información a la que pueda tener acceso, es confidencial. Porque resulta que todo lo que uno habla en un hospital guarda relación con los pacientes. Todo, absolutamente todo. Entonces, es una responsabilidad que tenemos todos, desde el médico, personal asistencial, administrativo y el hospital, porque definitivamente es ese custodio que se asegura de crear protocolos para que esta confidencialidad del paciente no sea violada. Entonces, esta custodia, esta responsabilidad, como les dije anteriormente, es hasta 20 años después de la muerte del paciente. O sea, imagínense cómo son los archivos de los hospitales aquí en Panamá. Teniendo siempre como obligatoriedad que se guarden estos documentos, que son las hojas de consentimiento informado, los datos relativos a la anestesia, los informes relacionados a exploraciones complementarias, quirúrgicos, la alta, si hay necropsia, eso también se tiene que guardar, y los registros del parto. O sea, estos son los documentos que definitivamente siempre tienes que tener en el expediente clínico. Las otras cosas se pueden perder, puede pasar lo que sea, pero estos tienes que conservarlos siempre hasta por 20 años.
Obviamente, por seguridad, por protocolo, todos los hospitales procuran conservar de forma íntegra el expediente clínico de un paciente, porque ya les digo, la protección de los datos de salud y de los pacientes no solo es entre vivos, va más allá, y es algo que yo siempre digo de la ley de protección de datos personales, que lo vamos a ver más adelante, cuando les explico un poco el acceso a los datos de los pacientes fallecidos. Pero retomando el tema de la confidencialidad, de esa obligación que tenemos nosotros como profesionales, la ley 68 y su reglamentación establecen excepciones a esa obligación que tenemos nosotros de guardar confidencialidad de los datos de los pacientes. En primer lugar, por razones epidemiológicas, que ahorita mismo lo estamos viviendo lastimosamente, con todo lo que ello implica. Que ustedes saben que el paciente, o sea, tú vas, te haces una prueba y si sales positivo, ya tu resultado lo tiene el MINSA. O sea, ahí no hay nada de confidencialidad, nada, porque eso es un tema de notificación obligatoria, es un tema de salud pública, es un tema de, o sea, epidemiológico sobre todo, porque debe existir un control, una trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso, se levanta ese velo de la confidencialidad. Igualmente por razones de salud pública, o sea, como tú tienes a alguien que te llega con un dengue atípico, eso tú lo tienes que reportar, aunque tengas la sospecha, lo tienes que reportar. Entonces, es información que el profesional o que la institución no se puede quedar como si fuera cualquier otro diagnóstico. O sea, son temas que están debidamente documentados, están los decretos que establecen cuáles son las situaciones y cuáles son los diagnósticos de notificación obligatoria, donde definitivamente tenemos que compartir esa información de nuestros pacientes. Por otro lado, está esto que estamos haciendo nosotros, la docencia, que aquí es súper importante porque yo creo que cada uno de ustedes en algún momento de su vida ha dado docencias, ha tenido que preparar alguna charla, ha tenido que investigar o presentar resultados de algún trabajo, de alguna rotación, y es muy importante que ustedes durante esa presentación de casos clínicos, durante esas docencias, siempre, pero siempre, conserven la identidad de la persona, del paciente, de los que formen parte de esos datos que ustedes están presentando. No solo porque la ley 68 así lo establece, sino porque también tenemos esta norma general que ya les expliqué al principio, que es la protección de datos personales, donde en realidad tú no puedes compartir información de una persona que permita identificarlo si esa persona no te ha dado esa autorización. Entonces, ¿por qué les digo esto? Muchas veces cometemos el error de que hacemos una super charla, es un caso clínico top, top, pero yo tengo la foto del paciente, tengo la foto donde sale el número de cama, el nombre completo del paciente, su número de cédula, o sea, eso no puede ocurrir. Siempre, siempre hay que guardar la confidencialidad de la persona. Hay que guardar su intimidad. Muchas veces la gente dice, ay, bueno, es que solo es la información lo que hay que proteger, pero resulta que la imagen de la persona también es su información. O sea, yo no puedo, no sé, llega Ricardo Arjona al cuarto de urgencia del Hospital Nacional y yo le tomo una foto. O sea, él deja de ser Ricardo Arjona, él es un paciente que está ahí, que está recibiendo servicios y que el día de mañana, por más que yo quiera hacer una charla, yo no puedo poner de ejemplo la foto de Ricardo Arjona, porque él era el paciente del caso que yo estoy presentando. O sea, eso no puede ocurrir, porque yo en investigación, que es lo que están haciendo ustedes, y a nivel de docencia, yo siempre tengo que procurar preservar esa identidad de la persona, del paciente, del que forme parte de ese dato que yo estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que procurar que nadie pueda identificar que ese diagnóstico y que todo ese tratamiento era Dora Sánchez. Simplemente debe quedar en incógnito, con un código, con algo que nadie sepa a nivel
de docencia de qué paciente se trata. Entonces, eso a veces lo omiten muchísimos profesionales, le toman foto a los pacientes, les digo, el tema de la cama, o tienen foto del expediente clínico y sale toda la información. O sea, eso realmente es inaceptable. Hay excepción a confidencialidad para que tú puedas tener datos y des docencia, pero siempre tienen que proteger la identidad del paciente. Entonces, de cara, otra excepción que existe en cuanto al acceso de la información clínica de los pacientes es la investigación judicial. Aquí, ¿esto qué quiere decir? Que a un hospital, cuando un fiscal o un juez le solicita copia a un expediente, eso ahí no hay que preguntarle a nadie. Es autoridad competente y eso se envía. Se saca la copia y se envía. Hay quienes por cortesía le notifican al paciente, oiga, llegó esto y tenemos que entregar. O sea, no es que el paciente puede negarse, no, ahí tenemos que entregar la información. Y por último, pero no menos importante, que es el caso de ustedes, está los casos de investigación. Cuando ustedes hacen investigación, ustedes, dependiendo de la fase en la que se encuentre, ustedes piden un consentimiento informado a los participantes del protocolo. Pero eso no significa que en los resultados que ustedes publiquen va a salir Dora Sánchez, o sea, eso no sale de esa manera. Ustedes tienen que tener su libro de código y tienen que guardar la confidencialidad de esos datos personales de las personas que participen en la investigación. Entonces, si se les da el acceso a la información clínica, pueden ver los expedientes, obviamente tienen que tener la carta de anuencia de la instalación de salud correspondiente, pero al momento de publicar resultados, jamás se debe publicar un nombre completo de un paciente, un número de cédula, o sea, hay mecanismos y ese es el rol que tienen los comités de bioética para asegurar que todas las investigaciones que tengan que ver con personas cuiden precisamente la integridad de estos participantes. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la ley 68 no solo establece la protección de datos o la protección de los pacientes que estén vivos, como es el caso de la ley de datos personales, sino que la ley 68 va más allá y también protege los datos de los pacientes que ya han fallecido, que esto es una cosa, la verdad que el alcance que tiene esta norma es súper amplio y el que no la haya leído, el que no haya tenido la oportunidad de revisar tanto la ley como su reglamentación, yo los invito porque realmente es un tema del diario vivir en esa norma, y yo siempre lo digo, es como la Biblia de los servicios de salud. Ahí tú encuentras todas las respuestas de las situaciones atípicas que te pueden pasar en un hospital o en un proceso asistencial. La cosa es que uno no sabe y maneja el tema con sentido común y punto. Pero existe una norma. Entonces, en esta ley se establecen todos los lineamientos para que tú puedas tener acceso a los datos de un paciente que falleció. ¿Y qué dice la norma? Dice, mira, tú tienes que tener una autorización del paciente, que muchas veces hay pacientes que están súper preparados, conscientes de su condición y dejan autorizaciones puntuales con el nombre completo y legible del paciente, su respectiva firma, precisan a quién están autorizando para que en nombre de él puedan pedir información específica de su expediente. Tiene que tener obviamente la fecha de la autorización, la copia de la cédula de ambas personas. Y la norma dice, ok, pero que también voy a regular qué hago cuando el paciente fallece y no deja autorización. ¿Qué se hace? Entonces, la norma dice, tú aceptas como representante del paciente, uno, a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que existe una prohibición expresa del paciente de que fulano no me puede representar nunca, ni hoy, ni mañana, ni cuando me muera. Pero la norma dice, siempre se le da preferencia al cónyuge, o sea, su esposo o su esposa, y en su defecto a los hijos mayores de edad, y en ausencia de estos, entonces, a los familiares de grado más cercano dentro del mismo grado de consanguinidad al de mayor edad.
Esto es súper complejo y es importante que ustedes lo manejen porque tú puedes recibir a un hijo que quiere copia del expediente de su mamá, pero resulta que la norma no faculta al hijo. El representante del paciente, que no es materia de lo que estamos hablando, pero en la ley 68 hay un escalafón de representación del paciente y es exactamente el que está aquí. Esposos, hijos mayores de edad, padres, familiares cercanos y luego hasta, de hecho, o sea, conocidos. La norma es tan flexible que dice conocidos. Un conocido puede representar al paciente. Obviamente eso tiene que estar documentado en el expediente, el médico tratante tiene que dejar constancia de que hay ausencia de familiares, pero en este caso, que es ese acceso a esa información de esa persona que ya falleció, si el paciente está casado, es la esposa la que tiene esa facultad. Entonces, ¿qué hacen las instalaciones de salud? Teniendo al hijo enfrente, llama a la esposa y dice, señora, aquí tengo a esta persona que es el hijo del paciente y está pidiendo copia. ¿Usted autoriza o no autoriza? Si autoriza, perfecto, se entrega, que usualmente no hay ningún tabú en eso, ¿no? Pero cuando existen conflictos familiares, es un tema que no todo el mundo ni maneja, ni conoce, ni asimila de manera correcta, porque tú dirías, ¿cómo un hijo no puede tener acceso al expediente clínico de su mamá? Sí puede tener acceso, pero primero viene el esposo o la esposa del paciente. Entonces, hasta allá están protegidos los datos en salud. Y es importante que ustedes lo manejen. Entonces, ya cambiando un poco de tema y pasando a lo que es telesalud, de lo que hablábamos, de todo este giro que nos ha dado la pandemia y todos estos cambios, surge esta norma donde le exigen a los prestadores, a las plataformas y la seguridad lo que hemos venido hablando desde el inicio de la presentación, la protección de los datos. En este caso, en salud, porque es un servicio que se va a ofrecer de manera remota. Entonces, ¿qué dice? Que todos los prestadores son responsables de verificar las condiciones de seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos que recogen, transmiten o del tratamiento que se les dé. Y que todas las plataformas utilizadas deben cumplir con los lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales. En cuanto a la seguridad, establecen que tienen que tener control de todos los permisos de accesos en esas plataformas por origen y usuario, certificaciones de seguridad, tener certificados de seguridad, los algoritmos cifrados que garanticen la privacidad y la confidencialidad de toda esa información. Así que realmente estamos, como les dije al principio, en materia de telesalud, nos falta muchísimo camino por recorrer, pero bueno, ya tenemos una base, ahora es ir poco a poco desarrollándola. Me parece que pronto vamos a poder ver cada vez más esta modalidad de atención que obviamente tiene sus beneficios y también tiene sus riesgos, pero bueno, ya para ir concluyendo y darles espacio a ustedes a que hagan las preguntas y esclarezcan todas las dudas que tengan. A modo de conclusión, les digo que nosotros tenemos una legislación en salud robusta, súper robusta, en materia de protección de datos personales de los pacientes. Existe una responsabilidad compartida porque no es solo un tema de las instituciones de salud, no es un tema del personal asistencial, es un tema también del paciente, donde te tiene que dar la información, te tiene que actualizar sus datos. Así que el paciente actualiza, informa y nosotros documentamos y custodiamos. En salud existe una cultura de protección de datos personales y como les dije al principio, en todas las instalaciones de salud la gente es consciente de que la información que maneja es sensitiva y de que todo lo que tiene que ver con un paciente tiene un manejo estrictamente confidencial. Eso nadie lo pone en duda y por eso yo siempre digo que si hay un sector que tiene una cultura de protección de datos personales, ese es el sector salud. Entonces, coincidimos en que la autonomía
es del titular, o sea, siempre el paciente es el que va a decir a quién yo le puedo compartir su información en salud. Si el paciente no me lo autoriza, yo no puedo, a menos que, como ya les expliqué, que eso es otra parte de las conclusiones, existen excepciones, que ya las vimos: salud pública, epidemiológicas, docencia, investigaciones judiciales e investigaciones científicas. O sea, hay excepciones. Yo puedo tener acceso a la información clínica de un paciente sin su consentimiento. Eso existe. Y lo otro que tenemos en común con la Ley de Protección de Datos Personales en general es la implementación de sistemas de seguridad. O sea, todos los hospitales, todas las clínicas, de hecho, los médicos en sus consultorios cada vez más están migrando al tema del expediente electrónico y tienen quizás no un sistema mega robusto de seguridad, pero tienen, o sea, sistemas que no le permitan a cualquiera sentarse ahí y rebuscar cuál es el diagnóstico de un paciente, qué es lo que está pasando. Tienen controles y eso es importante porque lo estamos manejando en todo nivel. Por lo que les digo que hay una cultura y conocemos de esa autonomía que tiene el paciente en cuanto a sus datos. Así que bueno, con esto yo concluyo. Les quiero dar las gracias por escucharme. Yo quedo muy atenta, de verdad, a las consultas que ustedes tengan para apoyarlos en lo que necesiten. Espero que haya sido del agrado de todos la presentación. Muchas gracias, licenciadora, por compartir todos esos conocimientos tan importantes sobre protección de datos personales con nosotros. Abrimos el espacio para las preguntas. Pueden levantar su mano para irles dando paso para que puedan realizar sus preguntas. Ahí tenemos una mano levantada, el doctor Jorge Mendoza. Adelante. Gracias, Jessica y Dora. Eso que acabas de poner es muy importante. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo del hospital acá de Guandía. Los pacientes que llegan, pacientes indígenas que no traen cédula, e ingresan con número de caso, ¿sí? Para hacerle formal elaboración del expediente a través de la plataforma electrónica, ¿sí? Pero el manejo y la complementación del expediente es a través de escritura, ¿no? A través de hojas se va compilando el expediente. Al final, como hospital, digamos, materno-infantil, la menor o la adolescente que no trae cédula, al final tiene que sacar su registro del Tribunal Electoral donde explique quién es la mamá, quién es el papá y qué número de cédula tiene para poder ingresar y darle ingreso a esa paciente. Así que eso es un aspecto muy importante que debe ser considerado. No se le puede dar salida a un paciente si no está completamente identificado el paciente. La información, así como tú mencionabas, a nivel de fiscalía, ellos solicitan la copia de los expedientes y la copia se va expedito para el tribunal, para la fiscalía. Y al rato, a las semanas, empiezan a llamar desde el primer médico que escribió, que firmó y que escribió allí, ¿sí? A todos, porque también lo he vivido, estar en un cuarto de urgencia durante las primeras periodos de mi trabajo de médico, ¿sí? Y se elabora y se escribe, y si usted no escribió bien, usted tiene que especificar y allá le están traduciendo en la máquina de escribir lo que usted quiso decir allí, ¿sí? Y eso es muy importante. Y otra cosa que mencionabas tú, el sacar información del REGES, eso es un problema. Tiene que llevar permisos de la dirección médica. ¿Para qué usted va a utilizar la información?
cómo la va a elaborar. Y algo muy importante, la información que se recaba de allí, no tenemos la costumbre de los diagnósticos cerrarlos de acuerdo a la codificación internacional de diagnóstico, ¿sí? Y muchos de esos diagnósticos, ellos, como no aparecen en la codificación internacional, lo encasillan en algún diagnóstico que se relacione con la codificación. Entonces, mucho de esa información se pierde, ¿sí? El hecho de que hay que guardar los expedientes 20 años, sí es cierto, hay que guardarlos. Yo he visto cuartos, pero llenos de expedientes, ¿sí? de gente que han pasado por el hospital, ¿sí? Y que están almacenados. No se tiene, lamentablemente, la digitalización de todos esos expedientes, ¿sí? Que sería de gran valor ¿cómo se dice?, apoyar a los hospitales para que digitalicen toda esa información y no se tiene acceso a esa información. Los trabajos que son de investigación, se tiene que tener el consentimiento informado del paciente de qué se va a hacer con su información y si se va a publicar o no. ¿Sí? Eso es muy importante en los protocolos de investigación. ¿Sí? Eso es lo que yo quería acotar a tu charla. Muchas gracias, doctor Mendoza. Vale. Gracias. La doctora Tirsa de León. Sí, buenas noches. Interesante posición. Yo quería preguntar, dijo que la ley obliga a mantener los expedientes de los pacientes 20 años después de su muerte, de su fallecimiento. Correcto. Estos archivos, o sea, como se manejan ahora en papelería, me parece súper difícil impedir que no sufran ningún daño desde el punto de vista físico. O sea, las hojas se achurran, se doblan, se maltratan, se vuelven imposibles de leer porque están súper acumulados. No hay espacio suficiente donde hacerlo en los hospitales. La mayoría, por ejemplo, puede ser que estén en áreas donde el aire acondicionado es insuficiente, donde hay humedad, donde hay polvo, donde hay todo esto. ¿Qué pasa si esto se guarda por menos tiempo y en ese periodo de 20 años algún familiar reclama una copia del expediente y ya no está viable, ya está maltratado por el tiempo, por el ambiente, por todas estas cosas, aunque esté guardada? Sí, digo, ahí ya siempre es a potestad de la familia, ¿no? Pero sí podrían presentar alguna reclamación si ellos así lo consideran, una reclamación judicial. Porque es responsabilidad del hospital custodiar y establecer procesos para mantener esto de forma íntegra, pues, los expedientes de tal forma que se permita la reproductibilidad futura, que es lo que ellos dicen. O sea, la norma te habla de integridad porque tienes que tener todos los documentos relacionados al paciente y garantizar que se puedan reproducir en el futuro. Si tú como hospital no cumples con eso, tienes que asumir las consecuencias de ello. Y todo dependerá de las pretensiones que tenga la familia. Pues hay quienes digan, bueno, ya me perdí la información, punto. Pero hay otros que dirán, no, yo voy a demandar porque esto es clarísimo que es una responsabilidad que tienen las instituciones de salud. Por eso es que los hospitales, todos, son súper celosos en cuanto al acceso al expediente clínico. O sea, no cualquier persona puede ir a ver el expediente, a estar manoseando, a ver si saca una hoja. O sea, eso no existe. Casi tienes ahí 2 custodios atrás, porque los hospitales comprenden el valor que tiene. Quizás a nivel de clínica no hay tanta conciencia, pero esta norma alcanza también al médico en su consulta, porque así como el fiscal manda un oficio al hospital para pedir copia del expediente, así mismo lo manda al médico a la consulta. Y si el médico dice, no, es que lo que pasa es que se perdió, entonces te va a decir, ok, si se te perdió, si te robaron, si
si tu clínica sufrió algún tipo de situación, ¿lo reportaste al Ministerio de Salud? ¿Sí o no? Entonces, ahí también hay un tema que manejar, por ejemplo, cuando un médico fallece, se queda en su clínica con todos los expedientes clínicos de sus pacientes. La norma dice no, tienes que devolverlos. ¿A quién? Al Ministerio de Salud. Se los entregas al Ministerio de Salud, porque el día que esos pacientes aparezcan y quieran, entonces el Ministerio tiene que tener la capacidad de darles esa información. Pero existe todo un procedimiento para ese traspaso, ¿no? O si el día de mañana vas a cerrar tu clínica, tú dices, mira, ya yo no me voy a dedicar más a esto, me voy a hacer ganadero, esos expedientes tienes que entregarlos al Ministerio de Salud, porque tiene que existir esa trazabilidad y el paciente tiene que tener esa oportunidad de tener acceso a su información, y no solo ellos, también sus familiares, ¿no? Hay mucha gente que tiene temas de salud y cuando el médico le pregunta, pero bueno, ¿tú tienes antecedentes? Ah, mi mamá se murió, pero en verdad no sé de qué se murió. Y cuando vas a ver y buscan la historia, es que existe una historia familiar relacionada, ¿no? Entonces, por eso es que también mucha gente pide los expedientes después de 1500 años, por temas obviamente personales o porque existe algún litigio, pues. Pero respondiendo a la pregunta puntual, el hospital podría tener alguna reclamación por parte de la familia, porque es una responsabilidad expresa del hospital, la custodia. Sí, esta respuesta me da el hilo para hacer otra pregunta. O sea, un hospital privado debe garantizar que todos los médicos que tienen consultorio o que atienden pacientes dentro de esa propiedad guarden los expedientes, o debe tener un área de archivo para los expedientes en físico, o puede hacerlo de manera digital. Una cosa es el expediente clínico hospitalario, que esa es la responsabilidad que tiene el hospital de todo ese proceso asistencial durante la hospitalización de un paciente. Eso se archiva en los departamentos de archivo clínico. Eso es completamente independiente al manejo individual que hacen los médicos en su consultorio. Porque recuerden que los médicos no son empleados de los hospitales. En el caso de la privada, pues no es lo mismo un médico que atienda consulta externa en el Seguro Social y que luego opere o pase visita a sus pacientes hospitalizados, porque el sistema es completamente diferente. En el sector privado, los médicos no forman parte de la estructura del organigrama, ni existe una relación de dependencia laboral con el hospital. El médico es completamente independiente y la consulta es completamente independiente. Entonces, por eso digo que los médicos tienen que tener cada día más conciencia del valor que tiene el expediente clínico, porque el expediente clínico no es solo lo que sucede durante una hospitalización, sino también ese seguimiento, sobre todo en los embarazos, o sea, todos esos controles, todo eso tiene que quedar documentado. Si en algún momento el paciente dijo que, no sé, que tenía algún factor de riesgo y eso no lo notificó en la hospitalización, pero sí se lo dijo al médico en la consulta, por ejemplo. Entonces, el expediente clínico realmente en la consulta es responsabilidad del médico y el médico tiene que establecer todos los mecanismos y todos los protocolos necesarios para poder cumplir con esa responsabilidad de custodia. Gracias. Igual ahí cualquier cosa tienen mi contacto y me pueden escribir con mucho gusto. Gracias, muchas gracias a la licenciada Dora Sánchez por su participación y a todos ustedes. Y bueno, los esperamos entonces en nuestra próxima sesión el lunes a las 7:30. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.